El matrimonio entre el duque Alaric y su esposa comenzó sin calidez y rápidamente se instaló en algo más frío que la indiferencia. El día de su boda, la gran catedral estaba llena de nobles que susurraban detrás de abanicos enjollados, especulando sobre la unión. Para ellos, no era más que otro arreglo político, una alianza forjada por estabilidad en lugar de afecto. Para Alaric, era una inconveniencia necesaria. Para ella, era algo que había decidido hacer significativo, sin importar lo unilateral que pareciera. Desde el principio, Alaric no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desinterés. Su mirada, aguda y calculadora, rara vez se detenía en ella más de lo necesario. Le hablaba con una cortesía cortante cuando había gente presente y con un desapego frío cuando estaban solos. El personal del castillo aprendió rápidamente a reflejar su actitud, tratando a la duquesa con una cortesía distante, pero nunca con un calor genuino. Era como si toda la propiedad girara alrededor de la gravedad emocional del duque, dejándola existir en su borde más externo. Sin embargo, ella no protestó. Observaba, escuchaba y se adaptaba. Aunque su crianza no había sido tan grandiosa como la del duque, le había inculcado una resiliencia tranquila y una aguda conciencia de la naturaleza humana. Notaba las tensiones sutiles dentro del hogar, las ansiedades no expresadas entre los sirvientes y las ambiciones cuidadosamente veladas de los nobles visitantes. Donde Alaric solo veía deberes y amenazas, ella veía patrones y posibilidades. Aún así, nada de eso le importaba a él porque nunca se molestó en mirar con suficiente atención. En las primeras semanas de su matrimonio, ella hizo pequeños y cuidadosos intentos por acortar la distancia entre ellos. Se aseguraba de que el estudio de él estuviera siempre preparado antes de que entrara, con los documentos ordenados exactamente como él prefería. Aprendió su horario sin preguntar y anticipaba sus necesidades antes de que las expresara. Cuando él trabajaba hasta altas horas de la noche, ella dejaba en silencio una bandeja con comida al alcance, sin quedarse el tiempo suficiente para invitar un rechazo. Cada acto era deliberado, pero discreto, ofrecido sin esperar reconocimiento. Alaric lo notaba, pero no lo valoraba. Para él, esos gestos eran simplemente el cumplimiento de su rol, nada más. Hacía mucho que se había entrenado para desconfiar de la amabilidad, habiendo aprendido que el afecto solía ocultar motivos ulteriores. En su mundo, la lealtad se compraba, las alianzas eran frágiles y la vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse. Esa devoción silenciosa de ella lo inquietaba, no porque la valorara, sino porque no la comprendía. Sus conversaciones, cuando ocurrían, eran breves y funcionales. Él le informaba de las obligaciones sociales a las que debía asistir o le daba instrucciones sobre protocolo. Ella respondía con un reconocimiento calmado, sin cuestionar nunca sus decisiones. Su compostura, en lugar de reducir la distancia entre ellos, parecía reforzarla. Para Alaric, ella era un enigma que no tenía ningún deseo de resolver. Conforme pasaban los meses, el silencio entre ellos se volvía más pesado, lleno no de tensión, sino de ausencia. No había discusiones ni confrontaciones dramáticas, solo un vacío persistente que se instalaba en los espacios donde podría haberse formado una conexión. Ella se comportaba con una dignidad tranquila, cumpliendo sus deberes a la perfección, pero su presencia parecía desvanecerse en el fondo de la vida cuidadosamente ordenada del duque. La primera grieta apareció en una noche que parecía igual a cualquier otra. Una reunión de nobles influyentes acababa de concluir, dejando atrás el eco tenue de risas y el aroma persistente de perfumes caros. Alaric había observado las interacciones con su habitual enfoque agudo, anotando alianzas y rivalidades, calculando resultados. Ella había permanecido a su lado durante todo el evento, serena y atenta, ofreciendo conversación educada cuando era necesario. Después de que los invitados se marcharon, el gran salón quedó en silencio. Alaric se quitó los guantes con precisión deliberada, su expresión indescifrable. Ella se quedó cerca, esperando como siempre, sin saber si sería despedida o si le hablaría. «Hablaste más de lo necesario esta noche», dijo él por fin, con voz baja y uniforme. Ella no se inmutó. «Solo respondí cuando me dirigieron la palabra, como se esperaba».
Eso no es tu papel, respondió él, volviéndose para mirarla de frente. No estás aquí para involucrarte en asuntos que no comprendes. Su mirada se encontró con la de él, firme pero sin desafío. Si me extralimité, tendré más cuidado. No había argumento en su tono, ni intento de defenderse. La ausencia de resistencia solo agudizó la irritación de él. No solo tendrás más cuidado, dijo él, endureciendo la voz. Te abstendrás por completo. No permitiré que se introduzcan complicaciones innecesarias en mis asuntos. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Como desees. La sencillez de su respuesta le pareció desdeñosa, aunque no habría podido explicar por qué. Era como si ella aceptara sus palabras con demasiada facilidad, negándole la autoridad que buscaba imponer. Un destello de algo desconocido, frustración, quizá, surgió en él. ¿No tienes nada que decir en tu defensa?, insistió. Ya dije lo necesario, respondió ella en voz baja. La contención en su voz lo desestabilizó más que una abierta rebeldía. Por un breve momento, sintió que estaba frente a una puerta cerrada, una que nunca había intentado abrir y que ahora no podía. Lamento haberme casado contigo, dijo él abruptamente, las palabras cortando el silencio con una fuerza inesperada. Este arreglo ha resultado más problemático que beneficioso. Su expresión no cambió de inmediato. Ella absorbió la declaración como había absorbido todo lo demás, con una quietud compuesta. Solo el leve apretón de sus dedos delató alguna reacción. Si esa es tu conclusión, dijo ella después de un momento, entonces no me impondré más. Su aceptación tranquila extinguió cualquier incertidumbre que quedara en él. Se enderezó, su decisión solidificándose en algo frío y absoluto. Vete, dijo. Regresa de donde viniste. Este matrimonio continuará solo de nombre, si es que continúa. No hubo vacilación en la respuesta de ella. Muy bien. No pidió aclaraciones ni buscó negociar. En cambio, se dio la vuelta y se alejó con pasos medidos, su postura intacta, su dignidad preservada. El eco de sus pasos se desvaneció rápidamente, tragado por la vastedad de la propiedad. Alaric permaneció donde estaba, el silencio asentándose a su alrededor una vez más. Por un instante breve, algo parpadeó en el borde de su conciencia, una inquietud que no pudo identificar de inmediato. La descartó como irritación, nada más. Por la mañana, ella ya no estaba. La mañana llegó sin ceremonia, pero la ausencia dentro de la propiedad fue inmediata e inconfundible. El duque Alaric la notó no por emoción, sino por la disrupción. Su rutina, antes impecable, fallaba en pequeños e inconvenientes detalles que demandaban atención. Los documentos que esperaba a horas precisas llegaban tarde, la correspondencia aparecía sin clasificar, los sirvientes dudaban donde antes se movían con certeza silenciosa. Ninguno de estos fallos era grave, pero juntos formaban un patrón desconocido de ineficiencia. Al principio, lo atribuyó a incompetencia. El hogar siempre había funcionado bajo un orden estricto y él asumía que su base radicaba solo en la disciplina. Cuando los llamó, el personal se inclinó profundamente, ofreciendo disculpas que sonaban ensayadas pero carecían de convicción. Su inquietud permanecía más tiempo del necesario, como si anticiparan un regaño no por sus errores, sino por algo que no podían articular. Alaric los despidió con órdenes cortantes y retomó su trabajo, aunque las interrupciones persistían. Para el mediodía, una pila de cartas que requerían respuesta inmediata permanecía sin abrir porque nadie las había preparado según su sistema. La irritación agudizaba su enfoque, pero debajo de ella comenzaba a formarse algo más sutil, una pregunta que no deseaba considerar. Por la tarde, las disrupciones se extendieron más allá de la propiedad. Un mensajero llegó tarde con reportes de un territorio vecino, el sello roto y vuelto a cerrar con evidente descuido. El contenido revelaba disputas menores que se habían convertido en quejas formales, cada una demandando la intervención del duque. Asuntos que antes se resolvían antes de llegar a su escritorio. Ahora se acumulaban, cargados de una urgencia que parecía innecesaria y evitable. Leyó cada reporte 2 veces, buscando algún descuido de su parte, pero no encontró ninguno.
Los errores no eran suyos, pero ahora eran su responsabilidad. Dejando los documentos a un lado, se recostó en su silla, endureciendo la expresión mientras consideraba la posibilidad de que algo, o alguien, había estado manejando esos asuntos antes de que llegaran a él. El pensamiento era inconveniente y lo descartó rápidamente. Ella no tenía ni la autoridad ni la experiencia para manejar asuntos políticos de esa escala. Asumir lo contrario sería malinterpretar tanto sus capacidades como su propia percepción. Sin embargo, la evidencia, por sutil que fuera, se negaba a alinearse con su conclusión. El día siguiente trajo más complicaciones. Un noble visitante llegó sin anuncio, expresando insatisfacción por una respuesta tardía a una correspondencia anterior. La conversación se mantuvo cortés por fuera, pero debajo latía una tensión que rayaba en la acusación. Alaric respondió con autoridad medida, desviando la culpa sin admitir falla. Aún así, el intercambio dejó un rastro de algo desconocido. Exposición. Después de que el noble se marchara, Alaric llamó a su mayordomo principal, un hombre que había servido a la propiedad fielmente durante décadas. El mayordomo entró con visible contención, postura rígida y expresión cuidadosamente neutral. Estas disrupciones, comenzó Alaric, con tono controlado, no tienen precedente. Explícalas. El mayordomo dudó, una pausa poco característica que no pasó desapercibida. Su gracia, dijo con cautela. Muchos de estos asuntos eran atendidos previamente. ¿Por quién? Preguntó Alaric, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse. El mayordomo bajó la mirada. Por la duquesa. Las palabras cayeron con peso, no porque fueran inesperadas, sino porque cargaban implicaciones que Alaric no estaba preparado para enfrentar. Permaneció en silencio, dejando que la declaración se asentara mientras la examinaba desde todos los ángulos. ¿En qué capacidad? Preguntó finalmente. Revisaba la correspondencia antes de que llegara a usted, explicó el mayordomo. Resolvía disputas menores, redirigía solicitudes y se aseguraba de que solo los asuntos esenciales requirieran su atención. También mantenía comunicación con ciertas partes en su nombre, siempre dentro de los límites de la propiedad. La expresión de Alaric no cambió, aunque sus pensamientos se agudizaron con nueva intensidad. ¿Por qué no se me informó de este arreglo? La duda del mayordomo regresó, más pronunciada. No parecía necesario, su gracia. Los resultados hablaban por sí solos. La implicación era clara y no era una que él recibiera con agrado. La eficiencia había ocultado tan efectivamente su origen que nunca la había cuestionado. Lo que había asumido como el orden natural de su propiedad había sido, en realidad, cuidadosamente mantenido por alguien a quien había descartado como irrelevante. Puedes retirarte, dijo, con voz uniforme. Cuando el mayordomo salió de la habitación, ésta pareció más silenciosa que antes, aunque nada había cambiado. Alaric permaneció sentado, la mirada fija en los documentos frente a él, ahora vistos bajo una lente diferente. Cada asunto sin resolver, cada detalle pasado por alto, apuntaba hacia una presencia que ya no estaba. Se levantó abruptamente y cruzó la habitación, deteniéndose frente a un gabinete que rara vez abría. Dentro encontró una colección de registros que nunca había examinado con detenimiento, bitácoras de correspondencia, notas de negociaciones y anotaciones escritas con una caligrafía precisa y elegante. Reconoció la letra de inmediato, aunque nunca le había prestado mucha atención antes. Su trabajo era metódico, cada entrada concisa pero completa. Había anticipado posibles conflictos, los había atendido antes de que escalaran y documentado su razonamiento con una claridad que dejaba poco espacio para el error. No había indicios de vacilación o incertidumbre en sus notas, solo competencia silenciosa. Mientras leía, surgió un patrón que iba más allá de la eficiencia administrativa. Ella había identificado riesgos que él aún no consideraba, mitigado tensiones antes de que se volvieran visibles y mantenido relaciones que ahora mostraban signos de tensión en su ausencia. Ninguna de sus acciones buscaba reconocimiento, existían únicamente para preservar la estabilidad. Un documento aparte, guardado entre los registros, llamó su atención.
Contenía una serie de correspondencias marcadas con símbolos discretos, indicando un nivel de confidencialidad que superaba los asuntos rutinarios. El contenido revelaba negociaciones realizadas con sutil cuidado, atendiendo amenazas que nunca habían llegado al conocimiento público. El agarre de Alaric se tensó sobre la página mientras leía más. Estas no eran preocupaciones menores. Eran movimientos calculados contra su posición, intentos de debilitar su influencia por medios indirectos. Cada uno había sido neutralizado antes de tomar forma, y cada resolución llevaba evidencia de su intervención. La realización se asentó con fuerza silenciosa. Ella no solo había asistido, lo había protegido. Cerró el gabinete lentamente, el peso de lo descubierto presionando contra los límites de su certeza. La mujer que había descartado como insignificante había operado en silencio, manteniendo un equilibrio que él había creído inquebrantable. Por primera vez desde su partida, la ausencia en la propiedad se sentía definida, ya no una vaga disrupción sino un vacío preciso donde había estado su presencia. No solo se había eliminado su rol, sino algo mucho más integral a la estructura en la que él confiaba. La traducción completa continúa en el mismo estilo detallado y fluido. Si deseas que te entregue el resto del texto traducido ahora o en partes, avísame para continuar sin interrupción.